¿Alguna vez te has preguntado cómo un viejo retrato, solo, colgando en una pared, podría cambiar tu vida para siempre? Un secreto oculto, enterrado en lo profundo de una historia antigua, salió a la luz, de una manera que no solo pone en peligro la vida de una persona, sino el futuro de una familia entera. Esto no era solo otro misterio de asesinato, fue una historia de miedo, vergüenza y orgullo heredado de una forma que podría arrebatártelo todo. Cuando el velo se desprendió, cuando la verdad, la verdadera verdad, emergió, nos dimos cuenta de algo estremecedor. Los secretos ocultos son mucho más peligrosos de lo que jamás imaginamos. Era el tipo de tarde que llevaba el silencio como un chal, suave, quieto y engañoso, como si el tiempo mismo se hubiera cansado y se detuviera entre una respiración y la siguiente, mientras las sombras largas se extendían por el piso de la vicaría como dedos, buscando algo olvidado. La señorita Eliza Marlowe, la observadora tranquila pero astuta de los muchos pequeños misterios de Alderwick, se sentó junto a la amplia ventana, con sus agujas de tejer acurrucadas ociosamente en su regazo, aunque no se había hecho una sola puntada. Parecía que sus pensamientos ya estaban deambulando. Afuera el aire brillaba con una calidez inusual para marzo. El jardín florecía demasiado temprano, casi antinaturalmente, como si la naturaleza misma estuviera tratando de apresurarse hacia algo que había enterrado durante mucho tiempo. Frente a ella, la señora Edith Winslow vertía el té con una gracia constante, nacida de innumerables tardes similares. Las delgadas tazas de porcelana hicieron clic suavemente contra sus platillos, como susurros débiles en una habitación que recordaba demasiado. Su conversación se desplazó del clima al rumor con la facilidad de la costumbre, una ola de calor no estacional, el comportamiento curioso del nuevo jardinero en Thornfield Grange, y una vaga mención del techo de la iglesia que necesitaba reparaciones. Pero justo cuando la señorita Marlowe comenzó a alzar su taza, la corriente cambió. «Oh, mencioné», dijo la señora Winslow a la ligera, con una voz que se sumergió en una falsa casualidad, «el fuego en Grimsby Manor, el retrato del señor Everett, completamente destruido». La señorita Marlowe no se estremeció, pero algo dentro de ella sí. Bajó su taza con cuidado deliberado. «¿Un incendio?», preguntó, aunque la verdadera pregunta estaba enterrada detrás de su tono. «Sí, bastante repentino», continuó la señora Winslow, calentándose en su papel de portadora de noticias inquietantes. «Sucedió durante la cena, toda la familia reunida, y luego de repente, se fue, solo el retrato, eso sí, nada más fue tocado». La extraña especificidad del incendio hizo girar los pensamientos de la señorita Marlowe. En sus largos años de observación, había aprendido que el destino, cuando elige hablar, rara vez lo hace gentilmente. «Extraño», murmuró. «Lord Everett, dijiste». El mismo, asintió la señora Winslow. «El que desapareció hace tantos años». El escándalo lo siguió como un perro callejero. Mujeres, deudas, y esa desaparición peculiar que nadie podía explicar, y ahora su retrato, de todas las cosas, se fue en un suspiro. La mirada de la señorita Marlowe se dirigió al borde rizado del mantel, mientras su mente organizaba fragmentos de rumores y memoria en posibles patrones. Y Lady Grimsby, pálida como pergamino, vino la respuesta. No gritó, no se movió, solo miró, como si. La señora Winslow se inclinó hacia adelante, su voz en un susurro, como si viera algo en las llamas. Una quietud se asentó sobre la habitación, gruesa como niebla. La señorita Marlowe no dijo nada, pero dentro de ella, el primer hilo de certeza se enrolló con fuerza. El miedo, el verdadero miedo, rara vez nace solo de la sorpresa. Es un reconocimiento que congela la sangre, es memoria despierta. «¿Alguien estaba herido?», preguntó suavemente,
más por cortesía que por otra cosa. Ni un alma, respondió la señora Winslow, pero la habitación cambió después de eso, la risa se drenó, y algo más llenó el silencio, algo como juicio, o este temor. Los dedos de la señorita Marlowe tocaron el borde de su taza de té. En casas como Grimsby Manor, con paredes que habían presenciado generaciones de traiciones susurradas y verdades silenciadas, los retratos eran más que arte, eran guardianes de secretos, a menudo pintados con ojos que veían más de lo que deberían. Dicen, continuó la señora Winslow, su voz una muesca más baja, que había algo extraño en la pintura, sus ojos, la gente decía que te seguían, pero no de la manera habitual, no solo movimiento, como si te recordaran. La señorita Marlowe inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo más allá de la habitación. ¿Y se quemó, sin previo aviso? Oh sí, asintió su compañera. Espontáneo dijeron. No había velas cercanas, simplemente llamas, casi como si quisiera ser destruido. O alguien quería que desapareciera, pensó la señorita Marlowe, destruido antes de que su mirada pudiera revelar lo que alguien había pasado décadas escondiendo. Se imaginó a Lady Grimsby, congelada en su lugar, no por dolor o pérdida, sino por el regreso de algo que creyó enterrado con el tiempo. Supones, dijo por fin su voz casi tierna, que Lady Grimsby recordó algo en ese momento. ¿Recordar qué?, susurró la señora Winslow. La señorita Marlowe no respondió directamente. Ella rara vez lo hacía, pero en el fondo de ella, algo ya había cambiado. El pasado ella lo sabía, tenía dientes, y a veces, cuando se agitaba, no regresaba con susurros, sino con fuego. Plantar preguntas en las mentes de las personas, y verlas desentrañarse lentamente, era algo que Eleanor Wren siempre había hecho con dominio tranquilo. La forma en que algunas mujeres bordaban encaje, un trabajo delicado que exigía paciencia y precisión. A medida que se despejaba la bandeja plateada, y las sombras crecían a través de los ornamentados azulejos del solarium de Ascombe Manor, Eleanor reanudó su bordado, pero sus manos se movían mecánicamente, sus pensamientos vagaban a otra parte, a la noche anterior, cuando el fuego no había consumido un hogar, sino un solo lienzo, colgado en el gran vestíbulo de Hallcase Hall. Había sido un retrato el de los señores Holston, el patriarca que desapareció de su estudio hace 30 años, sin dejar nada más que una puerta cerrada, y un cigarro medio fumado, aún enroscando cenizas. Ahora, ese mismo retrato, intacto durante décadas, había estallado en llamas, sin previo aviso, sin causa, y más inquietantemente, sin extenderse más allá del marco. Eleanor no había gritado, pero había observado, inmóvil, mientras la pintura se ampollaba, y el humo se acurrucaba en algo más sensible que el aire, algo que se sentía, como una acusación. Los demás lo llamaron un cortocircuito, un fallo eléctrico, tal vez, un truco de la edad, pero Eleanor había visto algo más: la expresión de Lady Holston, congelada, no con tristeza, sino con temor, como una mujer que reconoce la sombra de algo que había enterrado vivo. No era dolor, sino miedo, miedo crudo e inconfundible, como una máscara abierta. Eleanor lo había visto antes, en viudas de guerra que no habían perdido maridos en combate, sino por traición. Había pasado su vida escuchando entre las palabras, observando el temblor de una cuchara, la ligera descolocación de un libro, y ahora, su curiosidad tenía un aroma, algo acre y afilado, como tinta quemada, y mentiras. A la mañana siguiente, cuando la niebla se levantó de las carreteras del pueblo, como una cortina que se eleva demasiado temprano, pasó por Ascombe con un propósito fingido como ocio. Su bastón tocaba suavemente contra los adoquines,
pero sus ojos captaban cada parpadeo de movimiento alrededor de la finca. El personal de los Holston se movía con demasiado cuidado, su silencio no era reverente, sino ensayado. Y luego lo vio la manga del abrigo de un inspector de policía, a través de la cortina del estudio, a medio correr, y a su lado el mango de latón inconfundible de la bolsa de un médico. No se había anunciado ninguna enfermedad, no se informó de ninguna lesión, y en pueblos como estos, incluso la indigestión se convertía en conocimiento público antes de que se sirviera el segundo curso. Pausa reflexiva. Los instintos de Eleanor, perfeccionados durante años de recolectar en silencio las piezas de rompecabezas descartadas que otros ignoraban, comenzaron a tararear. Más tarde ese día, dentro del estudio de la mansión, mientras la familia murmuraba las oraciones y el inspector mantenía sus notas discretas, los ojos de Eleanor aterrizaron en el cuerpo sin vida de Benedict Hall, el abogado de la finca, desplomado en el sillón bajo una lámpara de leña rota. Una carta ardía, a medio consumir aún agarrada en su mano izquierda, la otra mano descansaba demasiado bien. Pausa tensa, demasiado escenificada, sus labios estaban entreabiertos, como si hubiera intentado hablar en su aliento final, y hubiera fallado. El doctor murmuró algo sobre un corazón débil, demasiado brandy, muy poco descanso, pero la mirada de Eleanor se dirigió al hogar, donde un par de viejas pinzas de chimenea se encontraban extrañamente fuera de lugar, las puntas, como si hubieran sido utilizadas para algo más que para atender las llamas. Faltaba un solo gemelo, un volumen en el estante sobresalía apenas, su título demasiado desvanecido para leer, pero su posición gritaba prisa. Eleanor no dijo nada, solo dejó que sus dedos se arrastraran por el borde de una mesa auxiliar, acumulando el polvo de la negligencia, y los secretos. Con tono grave, nadie cuestionó la causa, aún no, pero en la mente de Eleanor, ya se estaba formando un patrón, uno que no hablaba de accidentes ni de corazones envejecidos, sino de culpa, que buscaba el fuego como su confesionario. Susurros secretos como estos no mueren en silencio, pensó, se queman. La niebla de la mañana había rodado, gruesa y opresiva, cubriendo el pueblo en un silencio que lo presionaba todo, haciendo que incluso las aves contuvieran la respiración. La señorita Agatha Linton, caminando enérgicamente por las calles húmedas, sintió la tranquilidad habitual de la aldea sobre ella como un velo, pero esta vez, tono de sospecha esta vez era diferente. Había algo en el aire, una inquietud que parecía arrastrarse hasta los huesos del lugar, un susurro que no había estado allí antes. Se había corrido la voz, aunque no se había hablado en voz alta, más bien, un murmullo que revoloteaba a través de las hojas, y se deslizaba por las grietas de las ventanas. El doctor Everly, el médico bien considerado de Winmere House, había sido encontrado muerto. Tono pausado, meditativo. El informe oficial probablemente diría, insuficiencia cardíaca. Muchas noches, demasiado estrés, pero Agatha sabía mejor. Pausa había visto la muerte en todas sus formas, desde la repentina hasta la que quema lento, y esta, con énfasis, esta llevaba un aroma que aún no podía nombrar, una persistencia errónea que hizo que su estómago se tensara. Al llegar a Winmere House, la gran residencia revestida de hiedra parecía encogerse bajo el peso de la tragedia. Las cortinas, pesadas, se mantenían cerradas con firmeza, como si quisieran aislarse del mundo. En el momento en que Agatha cruzó el umbral, sintió el cambio en el aire. Con tensión había una densidad, una tensión innegable, gruesa como humo, punzante con algo invisible. La casa habitualmente inmaculada y ordenada, había sido perturbada. El estudio, donde se encontró al doctor Everly, era una imagen del caos frenético, una silla volcada, papeles esparcidos como plumas,
una botella de tinta volcada, que manchaba el piso de madera, su contenido se extendía como sangre bajo la luz tenue. Inquietud creciente, pero lo que Agatha notó primero, fue el débil aroma que se aferraba a la habitación. No era el olor habitual de hierbas médicas, ni el almizcle de los libros viejos, era algo más inquietante, un leve rastro metálico, cubierto por una dulzura floral, tono grave, una combinación tan fuera de lugar, que le erizó la piel. Había algo deliberado en ese aroma, algo calculado. Alguien había tratado de ocultarlo, tal vez sin éxito. Alguien había intentado enmascarar la verdadera naturaleza de los eventos. Sus ojos se movieron metódicamente sobre la escena, absorbiendo cada detalle. Cada uno era una pista, una pieza del rompecabezas que ya comenzaba a tomar forma en su mente. El cuerpo del Dr. Everly se encontraba desplomado contra su escritorio, una mano aún se extendía hacia un cajón abierto, pero no fue el cuerpo lo que llamó su atención. Suspense fue la carta en el piso, chamuscada en los bordes, como si hubiera sido desechada con desesperación, intentando destruir su contenido. El reloj, roto, sus agujas, congeladas a las 2:15, pausa enfática, la mano del médico, de forma peculiar, ligeramente contorsionada, como si intentara alcanzar algo, solo fuera de su alcance. Eran esas sugerencias sutiles, las que contaban una historia completamente diferente. Gravemente, una historia de miedo, no simplemente un corazón fallido. Y luego estaba la voluntad, el documento que había sido objeto de innumerables conversaciones en voz baja, en el pueblo. El Dr. Everly siempre había sido meticuloso, ordenado. Sin embargo, ahora parecía que su decisión final había llegado con prisa. Pausa breve, con un propósito. Una carta había sido encontrada en la estación de la ama de llaves, garabateada en la temblorosa letra del médico, marcada, solo para mis ojos, no compartir hasta que sea el momento adecuado. Dentro, una orden para reescribir su voluntad, con gravedad, cortando a ciertas personas por completo, dejando todo, a su sobrino Simon. Pausa reveladora. Simon, quien había sido un visitante frecuente durante los últimos meses del médico. Simon, quien había sido visto la noche anterior a su muerte, llegando tarde, y tropezando como si viniera de un lugar más oscuro, que solo la noche. Tono de deducción, la mente de Agatha, aguda e inquebrantable, ya comenzaba a conectar los puntos, un hombre con una deuda antigua que pagar, una voluntad recién modificada, una familia con tensiones tácitas. Cuando Agatha recorrió la casa, su mente revoloteaba, juntando los fragmentos de conversación que había escuchado en la aldea, un paciente anterior que había muerto misteriosamente, bajo el cuidado del Dr. Everly, con énfasis, una firma forjada, un asunto enterrado, pero nunca olvidado por completo. Los susurros parecían colgar en el aire, girando a su alrededor como el humo de un incendio que se había extinguido hace mucho tiempo, pero que aún dejaba rastro de su presencia. Afuera, el pueblo continuaba como de costumbre, inconsciente, pero Agatha lo sabía mejor. Pausa prolongada, su mente ya tejía una historia más antigua que la muerte misma, una historia de traición, de ambición, de secretos destinados a permanecer enterrados. Cuando regresó a casa, su cesta cargada de lavanda, y el peso de los chismes, ya tenía una imagen clara en su mente. Susurro final, grave, una narración oscura y retorcida, que le revolvió el estómago. En tono bajo y revelador, el pueblo no había presenciado solo el fallecimiento de un hombre mayor, había sido testigo de una trama bien orquestada, una que había comenzado hace años, tal vez incluso antes de que el Dr. Everly hubiera puesto un pie en Windermere House. Las huellas más débiles de un escándalo habían sido olvidadas durante mucho tiempo, pero ahora, con la muerte del médico, estaban resurgiendo, poco a poco, secreto por secreto,
hasta que toda la sórdida historia se exponía. Esa noche, mientras Agatha se sentaba junto al fuego, tejiendo con la facilidad practicada de alguien cuyas manos habían creado innumerables puntos de sutura, sintió que las piezas finales encajaban. El retrato familiar que colgaba en el pasillo, sus bordes quemados por un incendio de hace mucho tiempo, no era simplemente un artefacto de nostalgia, era un símbolo, una señal de algo peligroso, algo que había permanecido oculto a plena vista. Los secretos estaban allí, encerrados en las paredes de Winmer House, en los pliegues de las cartas olvidadas, y en las líneas de un testamento reescrito con un solo golpe, desesperado. La verdad, Agatha lo sabía, pronto saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, desentrañaría el tejido mismo de la aldea, exponiendo las mentiras que se habían infiltrado bajo la superficie durante décadas. Con una suave sonrisa, Agatha recogió su tejido de punto nuevamente, las agujas haciendo clic en la habitación tranquila, mientras la oscuridad afuera se profundizaba. En algún lugar, justo bajo la superficie, el pueblo estaba agitado, como si contuviera la respiración, esperando el inevitable desentrañamiento de una historia que llevaba décadas gestándose. La señorita Marple se movía por el pueblo como una sombra elegante, desapercibida, pero siempre observando, siempre escuchando. La niebla de la mañana se aferraba a la tierra como un secreto que nadie estaba listo para compartir, y el pueblo, a menudo tan tranquilo, parecía contener la respiración, como si esperara que algo o algo importante rompiera la quietud. Sus pasos eran medidos, tranquilos, pero detrás de esos ojos serenos, su mente nunca estaba inactiva. En la oficina de correos, se demoró un momento más de lo habitual, atrapando el final de una conversación entre la señora Pick y algunos otros sobre el frío persistente del virrey, una materia trivial, que rápidamente derivó hacia un tema mucho más fascinante: el fuego. El incendio había consumido la gran casa de Hawthorne Hall, pero al escuchar los rumores de sus vecinos, estaba claro que nadie sabía realmente lo que había sucedido. Había opiniones, muchas de ellas, pero pocos hechos. Era chisme, entregado con ese peculiar sabor de los pueblos pequeños, como si el simple acto de difundir rumores trajera calidez contra el frío del mundo exterior. Cuando la señorita Marple llegó a la tienda del pueblo, su canasta apenas se llenaba, solo una pequeña hogaza de pan, un paquete de azúcar, y un paquete de chismes que podían cortarse tan delgados como los mejores cortes de una carnicería. Cada pieza de chisme, fresca y rica, le fue entregada con la misma satisfacción, y aunque agradeció a cada orador con su gracia habitual, su mente ya había comenzado a tejerlos en un tapiz más grande y oscuro. Estaba en la tienda, en medio de la conversación del nuevo asistente del carnicero y el precio cada vez mayor de la mantequilla, cuando surgió ese nombre, un nombre que la señorita Marple había escuchado muchas veces antes, pero en el que nunca había confiado Sir Bernard Hawthorne. Los dedos de la señorita Marple apenas se contrajeron sobre el frasco de mermelada, traicionando la más mínima pausa antes de continuar escuchando atentamente. La señora Archer, la chismosa de la aldea, con los agudos ojos de quien había presenciado cada escándalo en los últimos 30 años, se inclinó más cerca del mostrador. «Oh, siempre se ha hablado de él», dijo, bajando la voz, como si invitara a la señorita Marple a un círculo de conocimiento más íntimo. «Salvaje, ese, se ocupó de una criada, casi 16. ¿Te imaginas? El escándalo fue suficiente para manchar su nombre durante años». La señorita Marple no dijo nada, pero la sonrisa que usó escondía una nitidez que pocos podían ver. La señora Archer continuó. Su voz se sumergió aún más en las profundidades de los secretos del pueblo, pero luego simplemente desapareció. Puf, se fue. La expresión de la señorita Marple permaneció serena, pero internamente sintió una punzada de incomodidad. Desapareció.
Una palabra curiosa, el tipo de palabra que no encajaba bien con los hechos, ni con la verdad. Desapareció, la voz de la señorita Marple era suave, casi casual, como si fuera solo otra pregunta inofensiva. La señora Archer bajó aún más la voz, hasta un susurro apenas audible, algo que ver con un duelo, y una carta, un secreto terrible, pero nadie sabe lo que realmente fue. También está el retrato, agregó, su tono cambiando ligeramente como si estuviera a punto de revelar algo importante, algo peligroso. El retrato que se pintó justo antes de que todo saliera mal, dicen que puedes verlo en sus ojos. El artista captó algo allí, algo que nadie más podía ver, como si supiera lo que vendría. Pero por supuesto eso es solo habladuría del pueblo, solo tonterías. La señorita Marple asintió cortésmente, pagando por la mermelada, aunque sus pensamientos ya estaban uniendo las piezas. Sabía mejor que nadie que la conversación del pueblo rara vez era solo eso. Cuando salió de la tienda, su mente ya trabajaba a toda velocidad, volteando los pequeños fragmentos de chisme que había recolectado. Pero no fue hasta que conoció a la señora Groves, la ama de llaves retirada de Hawthorne Hall, que los rumores se convirtieron en algo más tangible. Siempre querían colgarlo de una manera muy particular, dijo la señora Groves en un susurro bajo casi conspirador. El retrato, quiero decir, la propia Lady Hawthorne se paraba al pie de las escaleras diciéndole a la criada, una pulgada a la izquierda, un poco más alto, obsesivamente, una y otra vez, estaba fijada en ello como si tuviera que ser perfecto. Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic en silencio, el único sonido en la habitación aún quieta, mientras escuchaba atentamente. Qué curioso, dijo, su voz ligera e informal, aunque por dentro, empezaba a comprender que había mucho más en esto de lo que nadie había querido admitir. La señora Groves se inclinó aún más cerca, dejando caer su voz a un tono casi reverencial. No era vanidad, no exactamente. La parte trasera del marco, continuó mirando a su alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara, tenía un compartimento. Dicen que guardaba algo, tal vez una carta, tal vez una fotografía, algo importante, algo que era mejor olvidar, pero nadie lo sabía con certeza. La señorita Marple asintió, su rostro sereno, pero por dentro, las piezas del rompecabezas comenzaban a alinearse. Sabía muy bien que los secretos nunca permanecían ocultos para siempre, sin importar cuán cuidadosamente se escondieran. Era solo cuestión de tiempo antes de que salieran a la luz. Más tarde, cuando la señorita Marple pasó por la panadería, la señora Finch, siempre lista para compartir un secreto, se inclinó con una advertencia susurrada. El viejo señor Penrose se lo vio claro como el día. Sir Bernard, parado en la ventana justo antes del incendio. La señorita Marple alzó una ceja, pero no habló. La señora Finch continuó, su voz llena de emoción y chisme, justo al lado del retrato, dicen, como si lo estuviera viendo arder. Dicen que ha estado inquieto desde entonces, desde que esa pobre niña desapareció. La señorita Marple no dijo nada, ajustando su bufanda mientras pagaba por su barra de pan. Sus pensamientos ya corrían. Los fantasmas, ella lo sabía, eran convenientes, no dejaban rastros físicos, ni huellas digitales, ni pisadas ni evidencia tangible. Pero los fantasmas también tenían el desafortunado hábito de distraer a las personas de los verdaderos culpables, los delincuentes de carne y hueso, aquellos que permanecían mucho más cerca de lo que nadie se daba cuenta. La señorita Marple tenía poca paciencia para las historias de fantasmas, pero sí tenía un gran interés en los vivos, aquellos cuyos motivos eran claros y cuyas acciones podían ser rastreadas. Cuando regresó a casa, el aire se había vuelto afilado con el frío de la tarde, el cielo comenzaba a oscurecerse mientras el anochecer caía sobre el pueblo. Ella dejó su canasta con cuidado,
tomando su tejido con los mismos movimientos tranquilos y medidos, pero por dentro, su mente ya estaba clasificando los hechos Sir Bernard, el retrato, el compartimento secreto, los rumores de inquietud. El incendio no fue un accidente. Lo que había sucedido en esa casa, la señorita Marple lo sabía con certeza, era mucho más que un simple incendio. Los secretos, una vez enterrados, nunca se quedaban enterrados por mucho tiempo, y la señorita Marple sería la que los arrastraría a la luz. Las manos de la señorita Marple se movían con el ritmo constante de su tejido de punto, pero su mente era una tormenta de pensamientos, cada uno se desarrollaba como un secreto cuidadosamente oculto. En el pueblo, el aire zumbaba con charlas de maldiciones, espíritus inquietos, y la leyenda de un retrato embrujado que parecía seguir con la mirada a los que se atrevían a mirarlo. Sin embargo, la señorita Marple sabía mejor que nadie que no debía ceder ante tales explicaciones. Los fantasmas, después de todo, no pueden forjar testamentos ni ocultar cartas en compartimentos secretos. No, esto era mucho más intrincado que cualquier explicación espectral. Había manos humanas detrás de todo esto, manos que temblaban con culpa o ambición, manos que habían prendido fuego a viejos retratos y secretos, bloqueados detrás de rostros pintados donde nadie podía alcanzarlos. Con cada hora que pasaba, la red de engaños se volvía más compleja, y la señorita Marple se encontraba cada vez más fascinada por la historia que se desentrañaba. No pudo evitar sonreír débilmente ante el pensamiento. A pesar de todo lo que se decía sobre fantasmas y maldiciones, nunca había conocido a un espectro con la capacidad de cometer el tipo de actos que se desarrollaban en Hawthorne Hall. La finca, que alguna vez fue majestuosa, ya no lo era, se había convertido en algo más algo mucho más oscuro, deshilachado en los bordes. Robert Hawthorne, el hombre en el centro de todo, paseaba nerviosamente por el corredor. Sus movimientos eran entrecortados, sus manos trabajaban constantemente, como si intentara evitar un terror creciente. Abría archivos solo para cerrarlos al instante, sin pensar en su contenido, como si el simple acto de manipularlos pudiera darle consuelo. Ladraba órdenes al personal, cada comando más frenético que el anterior, como si emitir instrucciones pudiera sofocar la tormenta que llevaba dentro. Pero la señorita Marple podía ver a través de todo eso. Ella conocía muy bien este tipo de energía nerviosa. No era la tensión de un hombre abrumado por el dolor o la responsabilidad, sino el miedo agudo e implacable de quien guarda un secreto que ha comenzado a devorarlo. La mano de Robert se movía con frecuencia hacia su brazalete izquierdo. Los dedos flotaban sobre él como si intentaran ocultar algo, una verdad oculta, que él esperaba desesperadamente que pasara desapercibida. Mientras las agujas de tejer de la señorita Marple hacían clic, su mente tejía un tapiz diferente, la imagen de un hombre que se desmoronaba bajo el peso de la culpa, los secretos, y un pasado que ya no podía controlar. Las órdenes extrañas comenzaron a acumularse. Las habitaciones debían ser cerradas, incluido el archivo familiar donde los registros del linaje Hawthorne se habían preservado cuidadosamente durante generaciones. El estudio, cargado con el peso de viejos secretos, fue el siguiente en la lista, pero estas no eran habitaciones donde se guardaran objetos de valor, ni áreas que requirieran seguridad adicional. No, estas eran habitaciones de la historia, y la historia no debía ser encerrada. La señorita Marple entendió exactamente lo que Robert estaba haciendo. No estaba asegurando nada, estaba ocultando algo, algo que lo aterrorizaba tanto, que necesitaba mantenerlo sepultado en las sombras. En silencio, casi con ternura, preguntó por la última persona que había ingresado a la sala de archivos, preguntando si algo había desaparecido antes de que se implementaran las cerraduras. Los ojos de la criada se movieron nerviosamente, traicionando una vacilación fugaz. Murmuró algo sobre el marco del retrato,
pero su voz se desvaneció con incertidumbre, como si temiera decir demasiado. Los dedos de la señorita Marple continuaron su elegante movimiento, pero su mente se enfocó. Las piezas estaban cayendo en su lugar. El comportamiento de Robert Hawthorne se volvía más errático con cada minuto. Cada vez que pasaba por el pasillo, sus ojos parpadeaban hacia los retratos, que aún colgaban en las paredes. Primero una mirada rápida al retrato de Sir Bernard, luego una mirada más prolongada a la próxima generación, y finalmente, un momento de duda frente al lugar vacío, donde el retrato quemado había colgado alguna vez. No había señales de dolor en el rostro de Robert. El dolor era interno, una tristeza silenciosa y personal. Lo que la señorita Marple vio fue otra cosa, una mezcla de anticipación y temor, como si temiera que los rostros pintados pudieran hablar, revelando verdades que él estaba desesperado por mantener ocultas. Era una mirada que la señorita Marple había visto muchas veces antes, la mirada ansiosa de alguien que contempla secretos que se niegan a permanecer enterrados. Algunas casas ocultaban puertas secretas, otras cartas viejas o cajas polvorientas de recuerdos olvidados, pero en Hawthorne Hall, los secretos estaban enmarcados en óleo, dejados para vigilar a las generaciones futuras. La mano de Robert fue una vez más a su brazalete, sus dedos frotaban la tela donde algo faltaba, su agitación era palpable, pero la señorita Marple no dijo nada. En cambio, sus agujas de tejer trabajaban más rápido, con un ritmo constante y relajante. Los retratos no hablaban, pero siempre había una forma de hacer que revelaran lo que habían visto. Y la señorita Marple estaba más que lista para escuchar. A medida que la noche se asentaba en un crepúsculo más profundo, la propiedad de Hawthorne Hall parecía respirar con vida propia, como si también fuera consciente de los oscuros secretos que guardaba entre sus antiguas paredes. En el interior las agujas de tejer de la señorita Marple hacían clic sin cesar, su ritmo contrastaba con la tensión que espesaba el aire. La casa, que alguna vez fue símbolo de poder y grandeza, ahora parecía solo un caparazón, consumido por el tiempo, el dolor y el peso de las palabras no dichas. El ritmo inquieto de Robert Hawthorne resonaba en los pasillos. Cada paso era un recordatorio de los hilos cuidadosamente tejidos de su vida. Sus manos, generalmente tan controladas, ahora lo traicionaban, se contraían nerviosamente, siempre cerca de su muñeca, como si intentara ocultar la brecha en su propia historia. No era la ansiedad habitual tras una pérdida, ni el peso de la responsabilidad. Era algo más agudo, más desesperado, miedo mezclado con culpa. Su mirada a menudo se posaba en los retratos que aún colgaban en las paredes, cada uno, con ojos sin parpadear, testigos silenciosos de generaciones pasadas. Pero no fueron las pinturas las que más llamaron su atención, era el espacio vacío donde el retrato quemado había colgado una vez, el que había desaparecido en el fuego. Sus ojos, llenos de inquietud, permanecieron allí demasiado tiempo. Para alguien que no se ve afectado por el pasado, no era dolor lo que sentía, la señorita Marple lo sabía. El dolor es interno, tranquilo, reflexivo. Esto era algo diferente, anticipación, miedo a lo que podría surgir. Temía que las caras pintadas comenzaran a hablar. Lo había visto antes, la forma en que las personas miran los secretos que no pueden enterrar, cómo temen la verdad que sale a la luz. Algunas familias esconden sus secretos en compartimentos ocultos, algunas detrás de puertas cerradas, pero los Hawthorne habían elegido enmarcar los suyos en pintura al óleo, dejando su pasado para vigilarlas con ojos fríos y sin parpadear. Luego la criada lo había susurrado, el descubrimiento detrás del marco del retrato quemado, un boceto, un delicado dibujo a lápiz de una mujer con cabello oscuro y ojos tristes. Ella no era Lady Hawthorne, era alguien más, alguien que no pertenecía a la historia cuidadosamente construida de la familia. La voz de la criada tembló mientras hablaba,
como si incluso el recuerdo del dibujo llevara un poder persistente y casi peligroso. Su descripción era suave, pero cargada de significado. Esa mujer era familiar, pero la señorita Marple no podía colocarla. Una cara del pasado, una que nunca fue vista, una cara escondida detrás de las capas de la historia, oculta por razones que la señorita Marple aún no había entendido. El descubrimiento había sido demasiado para la criada, cuyas manos nerviosas se habían apretado, traicionando su incomodidad. Mientras la señorita Marple se sentaba en tranquila contemplación, sus manos se movían con gracia practicada, sus agujas trabajando, mientras su mente comenzaba a unir los fragmentos de una historia mucho más complicada de lo que había imaginado. Un retrato que oculta otro retrato, una verdad oculta, velada por una mentira cuidadosamente curada. Era algo pequeño, ese boceto, pero en los ojos de la señorita Marple, tenía la llave de todo. El deseo de mantener una cara oculta al mundo, de esconder la verdad, de enterrarla tan profundamente, que incluso los ojos más agudos la pasarían por alto. La mujer en el boceto tenía que ser importante, pero ¿quién era ella? La noche pasó lentamente, y cuando el sol se hundió debajo del horizonte, la señorita Marple se sentó junto a la ventana de su habitación, tejiendo constantemente, pero su mente estaba lejos, ya desentrañando el misterio. El retrato se había quemado, pero no fue un accidente. La señorita Marple estaba segura de eso. Alguien había temido lo que quedaba detrás de él. Alguien se había asegurado de que la verdad no se revelara. Y cuanto más pensaba en Robert Hawthorne, más convencida estaba de que él era el más temeroso de lo que las llamas habían consumido. Su energía nerviosa, su evitación, su extraño comportamiento, todo apuntaba a un hombre que tenía algo que esconder, algo oscuro, algo poderoso, algo que podría cambiar el curso de la historia de la familia. La señorita Marple sabía que la verdad siempre saldría a la luz, siempre lo hacía, no importa cuán cuidadosamente estuviera enterrada. El miedo de Robert al descubrimiento era palpable, y ella estaba segura de que lo que sea que se estaba escondiendo, tenía el poder de desentrañar todo. A la mañana siguiente, la señorita Marple se encontró en la vicaría, hablando sobre el té con la esposa del vicario. Su conversación parecía ligera al principio, una simple charla sobre el clima y la floración de las primeras flores de la primavera, pero la mente de la señorita Marple estaba en otro lugar. Como siempre, comenzó su investigación con los toques más suaves, un comentario informal sobre los registros matrimoniales almacenados en los archivos de la vicaría, y cuán fascinada siempre había estado por las historias familiares, especialmente aquellas con un poco de drama enredado en su pasado. La esposa del vicario, acostumbrada a la amable curiosidad de Marple, accedió fácilmente, complacida de ser de ayuda. Juntas se dirigieron a los archivos, una habitación polvorienta y descuidada, llena de los restos de vidas olvidadas. Los estantes estaban repletos de viejos registros, sus bordes rizados por la edad y la humedad. Los libros de contabilidad matrimonial de décadas pasadas estaban apilados al azar junto a rollos bautismales y certificados de entierro. Cuando los dedos de la señorita Marple rozaron los lomos viejos y frágiles, sintió el peso de los años en su toque, pero en medio del caos descuidado de los registros, algo le llamó la atención, algo fuera de lugar. Ella sabía que las respuestas que buscaba estaban ocultas allí, en algún rincón olvidado de la historia. El pasado nunca fue tan distante como parecía, siempre estaba esperando ser descubierto, para ser hablado, y la señorita Marple podía sentir que había llegado el momento de que los secretos de Hawthorne Hall salieran a la superficie. El retrato se había quemado, pero la verdad no permanecería enterrada por mucho tiempo. Era solo cuestión de tiempo, antes de que el pasado se abriera camino hacia el presente,
y el mundo cuidadosamente construido de Robert Hawthorne colapsara bajo el peso de lo que había intentado tanto esconder. Cuando el sol se sumergió detrás de las colinas distantes, el aire se volvió espeso, con una tensión tácita que parecía colgar sobre la propiedad de Hawthorne Hall, la gran casa antigua, con sus muros de piedra vestidos de hiedra, susurraba historias olvidadas y secretos enterrados, secretos que habían sido cuidadosamente velados detrás de capas de riqueza, poder y silencio. La señorita Marple, siempre la observadora, se sentó en silencio en el salón, sus agujas de tejer moviéndose con gracia practicada, mientras sus ojos escaneaban la habitación, tomando cada detalle, cada movimiento sutil, de los que la rodeaban. Siempre había creído que el detalle más pequeño podía desentrañar incluso la historia más estrechamente tejida, y esa noche, estaba claro para ella, que la historia de la familia Hawthorne estaba lista para ser contada. Robert Hawthorne, el heredero de la finca, no era ajeno a la inquietud. Su postura era rígida, sus palabras cuidadosamente elegidas, como si temiera que cada conversación pudiera descubrir algo que no estaba listo para enfrentar. Pero era el retrato perdido, el que se había quemado en el fuego, el que más llamaba su atención, los restos carbonizados de lo que una vez había sido una semejanza de Sir Bernard, el patriarca de la familia. Eran todo lo que quedaba, pero los ojos de Robert a menudo permanecían en el espacio en blanco, donde una vez había colgado. La señorita Marple sabía que este no era un retrato ordinario, era un símbolo de una historia tan cuidadosamente oculta, que no podía soportar ser vista. La casa había sido testigo de esta historia, en silencio, mientras la familia luchaba por evitar que sus secretos más oscuros salieran a la luz. El incendio no había sido un accidente, el retrato había sido destruido deliberadamente, al igual que muchas otras verdades habían sido ocultas, pero las cenizas no habían podido borrar lo que se había escrito en los registros del tiempo. El libro mayor amarillento por la edad, era donde estaba esperando la verdad, enterrada en la letra pequeña de un matrimonio que nunca debería haber sido permitido existir. Cuando la señorita Marple se sentó en las esquinas polvorientas de la vicaría, sus dedos rozando los bordes de los viejos libros, lo encontró. Una entrada de 1898, enterrada entre innumerables otros nombres. Era un registro de matrimonio ordinario a primera vista, pero tras una inspección más cercana, el nombre de la novia se destacaba, no era de la clase correcta, no era la mujer que uno esperaría que se casara con un Hawthorne, era una niña de la aldea, poco notable a los ojos de la sociedad, y sin embargo, tenía la llave de todo. El matrimonio se había llevado a cabo en secreto, sin fanfarria, sin anuncio, solo un nombre en un libro mayor, escrito con la mano apresurada de un vicario sustituto. Pausa reflexiva, las implicaciones de esto fueron de gran alcance. Si Sir Bernard Hawthorne se había casado por debajo de su estación, entonces todo lo que siguió, cada reclamo de la finca, cada título, cada derecho, se construyó en nada más que una mentira. Tono grave. Robert Hawthorne, el hombre que lo había heredado todo, no era el verdadero heredero. Pausa breve. El corazón de la señorita Marple se aceleró cuando las piezas comenzaron a caer en su lugar. No era solo una historia de amor, escondida en las páginas de la historia. Era un secreto cuidadosamente guardado, que había sido enterrado durante décadas. Tono misterioso. El matrimonio de Sir Bernard y la identidad de su esposa, habían sido borrados de la historia de la familia, escondido en las sombras, donde nadie miraría, pero alguien lo había sabido. Pausa tensa. Alguien había temido que la verdad saliera a la luz, y ese miedo los había llevado a quemar el retrato, a ocultar la evidencia, a borrar el pasado. La carta que faltaba, la escrita por el propio Sir Bernard, era otro hilo en esta red enredada. Tono reflexivo.
una confesión que nunca se había entregado, un acto final de redención o de culpa, perdida por el tiempo. Susurro leve. La familia había tratado de silenciar la verdad, para que desapareciera, pero la señorita Marple sabía mejor. Los secretos una vez expuestos, nunca podrían volver a ocultarse completamente. Pausa solemne. Podía sentir el peso de este descubrimiento, la gravedad de la verdad, que la había estado esperando todo el tiempo. Ya no era una cuestión de quién heredaría el patrimonio, se trataba de quién reclamaría el pasado, y el poder que tenía. Tono decidido, la señorita Marple dobló el libro mayor, sus dedos enguantados cepillando la cubierta, como para preservar el momento. Pausa emocional. Los secretos de Hawthorne House ya no estaban encerrados en los rincones oscuros de sus habitaciones, habían sido traídos a la luz, y nunca más estarían ocultos. Con firmeza y calidez, con una sonrisa tranquila, la señorita Marple se levantó de su asiento, su tejido olvidado en su regazo, mientras dejaba la vicaría. Ya no era la mujer tranquila y sin pretensiones que se sentaba en el fondo de la vida de la familia. Ahora era la que sabía la verdad, y la verdad, ella sabía siempre encontraría una manera de aparecer. Tono grave. El fuego no había destruido el pasado, solo lo había hecho más fuerte. Pausa breve, y la señorita Marple estaba lista para descubrir lo que se había ocultado durante demasiado tiempo. Transición a ambiente tenso, la habitación ligeramente iluminada por el suave resplandor del fuego, se sentía pesada, con el peso de las cosas no dichas, como si el mismo aire contuviera la respiración. Susurro tenso, la tensión se aferró a las paredes, palpable, una presencia que parecía casi sensible, en su capacidad para asentarse profundamente en las esquinas. La señorita Marple, su comportamiento tan tranquilo y compuesto como siempre, continuó su punto de cruz, sus agujas moviéndose con una precisión casi mecánica. El clic rítmico ofrecía un fuerte contraste, con la tormenta que se preparaba en el corazón problemático de la criada. Tono suave y empático, la criada pálida y sacudida, dudó al principio, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba su delantal, pero la presencia gentil y acogedora de la señorita Marple, su tranquila paciencia fue suficiente para sacar las palabras de ella. Una oración vacilante, a la vez, susurro confidencial. La criada habló en susurros, su voz apenas audible, relatando los extraños eventos de la noche del fuego. Habló de una sensación opresiva, de presentimiento, que había impregnado la casa, tono misterioso de que el aire estaba lleno de tacto, de una tensión tan fuerte que parecía presionar las paredes de la finca. Pausa inquietante, las manos temblorosas de Lady Hawthorne, mientras servía café, el parpadeo de la luz de las velas, sombras largas y extrañas lanzadas por toda la habitación, y el sonido inconfundible de una puerta que se abre, cuando debería haber estado bloqueada. Estas fueron las cosas que la criada recordó más claramente. Sus ojos se lanzaron nerviosamente alrededor de la habitación, como si esperara que alguien escuchara su confesión. Tono calmo, pero la señorita Marple, siempre serena, no dio signos de juicio, ni prisa. Su silencio fue una invitación, y hablar lo hizo. Suspenso. La historia comenzó a desmoronarse, poco a poco. La criada había escuchado durante mucho tiempo rumores sobre el retrato, rumores que solo los miembros más antiguos de la casa se atrevieron a susurrar. Tono reflexivo. Al principio, los había descartado como superstición, historias transmitidas a través de generaciones de sirvientes, destinadas a asustar a los jóvenes. Pausa corta, pero con el tiempo, el miedo se había arraigado. Grave. El retrato de Sir Bernard Hawthorne, tan prominentemente exhibido en el salón, siempre parecía demasiado grandioso, demasiado perfecto, para ser cualquier cosa menos una obra maestra. Pausa tensa. Pero, ¿y si tenía algo mucho más peligroso?
debajo de su superficie barnizada. La voz de la criada tembló mientras revelaba la verdad, un compartimento secreto ingeniosamente oculto dentro del marco del retrato. Pausa enfática. El tipo de compartimento que solo unos pocos artesanos expertos sabían cómo construir. Un lugar donde esconder documentos preciosos, demasiado importantes para dejarlos a la intemperie. Susurro grave. Nunca se habló en voz alta, pero la ama de llaves y la propia Lady Hawthorne sabían de su existencia. El miedo lo rodeaba, una corriente subterránea constante, como si la mera presencia del compartimento llevara consigo un peso oscuro inquebrantable. Luego vino, la noche del fuego, tono intenso. Los ojos de la criada se abrieron mientras relataba el momento en que las llamas habían comenzado. Al principio fue una quemadura lenta, un susurro de fuego, solo un parpadeo en los bordes del lienzo. Tono inquietante, pero algo se sintió mal, antinatural, como si el fuego hubiera estado esperando su momento. Tensión máxima. Ella lo había visto. Alguien trabajando en la parte posterior del retrato, su figura oscurecida por las sombras, sus manos moviéndose con un sentido claro de propósito, susurro nervioso con la tenue luz. No podía ver su rostro, pero distinguió el débil brillo de un manguito, el contorno de una mano, y luego, en un destello repentino de pánico, las llamas comenzaron a extenderse. Pausa angustiada. La criada se congeló, el terror agarró su corazón, mientras el fuego consumía la pintura, como si devorara no solo el lienzo, sino algo mucho más importante. Pausa dramática. En el caos que siguió, la figura había desaparecido, solo quedó el crujido del fuego, y el amargo aroma de pintura al óleo en el aire. Confusión tensa en su pánico. La criada asumió que debía haber sido Lady Hawthorne. ¿Quién más podía conocer el secreto del retrato? ¿Quién más habría tenido el motivo para destruirlo? Pausa aguda, pero los ojos de la señorita Marple, afilados como siempre, vieron más allá. Tono sereno, no ofreció respuesta, ni negación, solo una pregunta, una diseñada para poner a prueba la certeza de la criada. ¿Estás segura?, preguntó suavemente, con una voz que llevaba el peso de la experiencia. Silencio tenso. La criada dudó. La duda se arrastraba en su voz mientras recordaba los eventos de aquella noche. Estaba segura, ¿verdad? Reflexivo. Pero la señorita Marple sabía que no se podía confiar en la certeza. No, en un lugar donde el miedo y la lealtad se entrelazaban con tanta fuerza. Lady Hawthorne siempre había odiado ese retrato, dijo la criada, su voz temblando con el peso del pasado. La había escuchado decir, más de una vez, que debería haber sido derribado y destruido hace años, pero fue ese odio lo suficiente como para impulsar a Lady Hawthorne a destruir lo mismo que había estado protegiendo, el secreto de la familia, durante tanto tiempo. El tejido de la señorita Marple se detuvo en su regazo, y su mirada se volvió distante, como si las respuestas ya estuvieran comenzando a tomar forma en su mente. La criada, aún convencida de la culpa de Lady Hawthorne, continuó hablando de sus sospechas, pero la señorita Marple ya no escuchaba sus palabras. Sus pensamientos ya habían cambiado a otras posibilidades, a otros motivos, a otras manos que podrían haber sido responsables del fuego. ¿Qué pasaría si Lady Hawthorne no fuera la del retrato esa noche? ¿Qué pasaría si alguien más, alguien mucho más cerca del corazón de la familia Hawthorne, hubiera actuado por miedo, por desesperación? La mente de la señorita Marple comenzó a entregar los detalles, a examinar las capas de la historia, encontrando conexiones donde otros podrían haber visto solo una coincidencia. El retrato se había quemado, sí, pero había sido realmente destruido, o este había sido un intento deliberado de borrar el pasado, enterrar un secreto demasiado peligroso para salir a la luz. La voz de la criada se quedó,
Sus propias dudas se arrastraban cuando se quedó en silencio, con los ojos abatidos. La señorita Marple se quedó quieta, su tejido una vez más olvidado en su regazo. Las respuestas ella sabía estaban allí, escondidas debajo de capas de miedo, odio y confusión, pero se necesitaría más que una confesión de una sola criada para descubrirlos. Tomaría tiempo, paciencia, y el desentramado cuidadoso y constante de cada hilo en el pasado oscuro y enredado de la familia Hawthorne. La señorita Marple se sentó en la tranquilidad tranquila de la habitación, sus agujas haciendo clic constantemente, el único sonido en la casa de otro modo silenciosa. El aire se sentía lleno de verdades tácitas, como si las paredes mismas contuvieran la respiración, esperando que o alguien rompiera el silencio. Había escuchado atentamente, observando cada giro en la expresión de la criada, cada palabra vacilante que pronunció. La línea de tiempo que describió la criada tenía demasiados agujeros, demasiadas pausas incómodas. La cuenta de la criada, aunque llena de detalles, se sentía mal. El pesado marco de retrato, las frágiles manos de Lady Hawthorne, el fuego controlado, nada encajaba bien. Lady Hawthorne, a pesar de su presencia dominante, carecía de la fuerza para mover el marco pesado, para abrir el compartimento, y luego orquestar un fuego con tanta precisión. No tenía sentido, no con el estado de ánimo en que la mujer había estado, y luego estaba la carta que faltaba. La criada insistió en que había visto un trozo de papel sacado del compartimento oculto del retrato, pero si esa carta era tan crucial para los planes de Lady Hawthorne, ¿por qué nunca se había encontrado? Un ceño fruncido brevemente arrugó la ceja de la señorita Marple, mientras ella doblaba en silencio su tejido en su regazo. Había escuchado la historia de la criada, pero algo le roía, una sensación que no podía sacudir. La verdad rara vez era tan ordenada como esta, especialmente en una casa llena de secretos enterrados tan profundamente que, desde hace mucho tiempo, habían llegado a las raíces. Más tarde esa noche, mientras las sombras se extendían a través del pueblo, y el aire se volvía más fresco con el acercamiento del anochecer, Miss Marple se sentó en su ventana. La criada pensó que había descubierto la verdad, pero la señorita Marple sabía mejor. Las personas ven lo que quieren ver, lo que necesitan ver para aliviar sus mentes. Y Obriarto pesetan ver para aliviar sus mentes. Una cara en la oscuridad, un gesto lo suficientemente familiar para ser reconfortante, una historia que encaja perfectamente en su lugar para disolver el miedo. Pero la señorita Marple sabía mejor que la mayoría. Las verdades peligrosas nunca fueron tan ordenadas. Se ocultaban en los lugares que la gente evitaba, entre las grietas en las historias, debajo de las capas de miedo y culpa que se habían encontrado desde hace mucho tiempo. Mientras se sentaba tejiendo, la mente de la señorita Marple se agitó, juntando el rompecabezas del retrato, la carta que faltaba y la muerte prematura del abogado. ¿Qué pasaría si el incendio no hubiera sido un accidente y la carta nunca se perdió realmente? ¿Qué pasaría si alguien más hubiera quemado el retrato para destruir lo que sostenía? No por odio al pasado de la familia, sino por temor a lo que podría revelarse. Ya podía sentir las piezas del rompecabezas que se movían, cambiando, como una marea oculta esperando atraer a alguien. A la mañana siguiente, la familia Hawthorne se reunió en el salón para la lectura de la voluntad. El aire estaba tenso, cargado con la electricidad de los temores tácitos, las esperanzas y los resentimientos enterrados. Robert Hawthorne, de pie cerca del hogar, jugueteaba con su brazalete, su rostro pálido y dibujado. Su esposa, rígida de tensión, mantenía su mirada fija firmemente en el piso. Su sonrisa era una máscara quebradiza. Lady Hawthorne, siempre la matriarca compuesta,
Tomó su asiento con el aire de alguien que había dominado desde hacía mucho tiempo el arte de parecer despiadada, incluso cuando todo lo que la rodeaba se estaba desmoronando. La nuera viuda se paró cerca de la ventana, los brazos cruzados con fuerza, sus ojos distantes, perdidos en pensamientos que nadie podía alcanzar. La señorita Marple, sentada en la parte posterior, los observó a todos. No tenía lugar oficial aquí, por supuesto, pero nadie pensó en pedirle que se fuera. Cuando el asistente del abogado comenzó la lectura, la señorita Marple notó los cambios más pequeños en la habitación, la forma en que la respiración de cada miembro de la familia parecía contenerse, la forma en que sus ojos se adelantaron sutilmente, evitándose unos a otros. La voz del asistente era profesional, suave, pero había un vacío inconfundible cuando abrió el documento. Sus ojos lo escanearon confundidos. Esta no es la voluntad, dijo, su voz delgada de incertidumbre. El documento que sostenía estaba mal escrito, el lenguaje vago, la firma desmayada y manchada, como si alguien hubiera tratado de crearla bajo presión. La finca, afirmó, debía dejarse a un heredero por nombrar más tarde. Un silencio aturdido llenó la habitación, lleno de incredulidad, hasta que Robert Hawthorne finalmente habló. Eso es imposible, raspó, su voz rompiendo. Había una voluntad adecuada. Mi padre la firmó, frente al propio Elwood. El asistente permaneció cuidadosamente neutral, pero la señorita Marple podía ver la duda parpadeando en sus ojos. Este no era un documento fuera de lugar, era una falsificación, una tan mal ejecutada que casi parecía una burla. Y sin embargo aquí estaba saltando a la intemperie audaz en su engaño, como si la gran audacia pudiera llevarlo. Las agujas de tejer de la señorita Marple se calmaron en su regazo mientras consideraba la enormidad de lo que estaba viendo. Una voluntad forjada, una familia al borde de la destrucción, y una mentira tan elaborada que amenazaba con desgarrarlos. Esto no fue un error, ni un error accidental, esto era deliberado, y la señorita Marple podía sentir los hilos de una verdad mucho más oscura que comenzaba a tensarse alrededor de la familia Hawthorne, empujándolos hacia una revelación para la que nadie estaba preparado. Ella sabía que la historia real estaba escondida debajo de esta red de mentiras, y ya la estaba juntando. La tensión en el salón se espesó, ya que cada cara parecía retorcerse bajo el peso de sus acusaciones, el mismo aire pulsando con culpa tácita. El arrebato de Robert rompió el frágil silencio mientras arreglaba su mirada a Lady Hawthorne, su voz como un crack de látigo. Esto es lo que está haciendo. No, siempre despreciaste la voluntad original. La respuesta de Lady Hawthorne llegó con una calma helada, sus dedos temblando muy ligeramente alrededor de su taza de té, aunque su voz se mantuvo suave, casi condescendiente. Si tuviera que forjar un documento, Robert, arrastró, creo que lo haría menos aficionado. La nitidez de su réplica solo profundizó la grieta, pero fue la señora Hawthorne, la madrastra más joven, quien agregó combustible al fuego, sus palabras goteando con sospecha. Quizás fue el mismo abogado, empeñado por una fortuna demasiado grande para resistir, sugirió, su voz aguda y tensa. Desde la esquina más alejada de la habitación, la nuera viuda hablaba suavemente, pero sus palabras cortaron el caos como una cuchilla. O tal vez, comenzó, su mirada fija y fría a Robert. Alguien temía que la voluntad original nombraría a otro heredero por completo. La señorita Marple se sentó inmóvil en las sombras, sus manos estables, sus agujas de tejer haciendo clic rítmicamente mientras observaba a cada uno de ellos. Sabía que las disputas familiares rara vez se centraban alrededor de la materia superficial en cuestión. El argumento, las acusaciones puntiagudas, eran simplemente máscaras. El miedo, arrastrándose, rojo, el miedo, era el verdadero culpable aquí. Miedo a la exposición, miedo a perderlo todo,
miedo a las verdades tan viles que el tejido mismo de esta familia podría ser destrozado por su revelación. A medida que los gritos se intensificaban, la mente de la señorita Marple deambulaba mucho más allá de las palabras acaloradas, analizando los detalles más pequeños, el parpadeo en los ojos de Robert mientras evitaba la voluntad, y en cambio miraba el espacio vacío donde el retrato había estado una vez, la forma en que la sonrisa de Lady Hawthorne parecía estirarse demasiado rígida, como si pudiera romper en cualquier momento. La nuera viuda también reveló sus secretos en la forma en que sus brazos estaban doblados con fuerza, la tensión en su postura casi palpable. No fueron solo las palabras las que contaban la historia, fue el silencio entre ellas, las manos cerradas, la forma en que cada persona parecía contener la respiración como si temiera lo que se revelaría a continuación. A medida que se pasó el testamento forjado, cada miembro de la familia lo examinó, buscando signos de falsificación, sus ojos atravesando el papel, pero la señorita Marple se inclinó más cerca, no para inspeccionar el papel, sino para atrapar una pista mucho más sutil. Un leve olor a humo permanecía en el aire, no en el fuerte y acre de un incendio reciente, sino algo más viejo, relevante, insidioso, casi imperceptible para todos los demás que ella. El aroma se aferró al testamento como un fantasma, un recuerdo de algo destruido, algo quemado, oculto y luego cuidadosamente borrado. Los dedos de la señorita Marple cepillaron el papel, sintiendo el ligero residuo de ceniza, y sus pensamientos se hicieron en su lugar. El humo, ella sabía, no pertenecía a ninguna chimenea en esta sala, sino al retrato ardiente, el mismo que ocultó la voluntad original. La verdad estaba ardiendo dentro de ese compartimento oculto, encendido por alguien que sabía precisamente dónde mirar, alguien que había estado dispuesto a quemar todo para mantener la verdad enterrada. La señorita Marple no dijo nada. Sus manos se doblaron perfectamente en su regazo mientras sus agujas de tejer continuaban su ritmo constante, pero dentro de ella, los hilos finales se estaban desmoronando. Ella lo había resuelto, ella sabía quién había incendiado, quién había forjado la voluntad y, lo más importante, entendió por qué Elwood tenía que morir. La historia como se le había presentado, era falsa. Una red enredada de mentiras y engaño. Mientras la familia se disputaba, perdida en su miedo y desesperación, la señorita Marple se puso de pie, su punto de punto se metió cuidadosamente en su canasta, una sonrisa jugando en las esquinas de sus labios. Ella sabía que la verdad pronto sería forzada a la luz, y con una moción final, lo traería todo a la luz. El telón estaba a punto de caer, y todo lo que tenía que hacer era tirar de ese último hilo. El salón estaba en silencio una vez más, pero la verdad ya estaba allí, esperando ser expuesta. La habitación colgaba en el grueso y sofocante silencio, la tensión a fuego lento en el aire, mientras Robert se sentaba rígido, su mandíbula cerrada con una furia apenas contenida. Sus ojos, afilados como las dagas, se movieron por la habitación, buscando a la única persona que pensó que podría ser responsable. Esto es lo que está haciendo, escupió a su madrastra, la acusación colgando como una nube pesada sobre la familia. Los labios de Lady Hawthorne se acurrucaron en una sonrisa apretada, sus manos descansando delicadamente en su regazo, pero el temblor en sus dedos traicionó su comportamiento tranquilo. Si tuviera que forjar un testamento, Robert dijo fríamente, habría hecho un mejor trabajo. La habitación se puso rígida cuando la señora Hawthorne, la voz de la razón cada vez más lejana, saltó, sus palabras afiladas, que sí desesperadas. Quizás el mismo Elwood fue el culpable. ¿Qué abogado no sería tentado por tal fortuna? La viuda junto a la ventana, en silencio hasta ahora, finalmente habló, su voz baja y escalofriante. Tal vez, dijo,
sus ojos encerrados en Robert con una precisión inquietante. Alguien temía que la voluntad nombrara a un heredero diferente. Cada palabra parecía cortar el aire, profundizando la grieta entre los miembros de la familia mientras viejas quejas, secretos susurrados y tensiones no resueltas burbujearon a la superficie. La señorita Marple, siempre la observadora, se sentó inmóvil, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente, como si a tiempo con el latido de la creciente disonancia de la familia. Los observó a todos, la imagen perfecta de la quietud, pero su mente se aceleró con los fragmentos de la verdad que reconstruyó. En su experiencia, las disputas familiares rara vez eran tan simples como el dinero. No, esto era algo mucho más oscuro, miedo, miedo a ser expuesto, miedo a todo lo que habían enterrado durante tanto tiempo saliendo a la luz. Cuando la mirada de Robert se lanzó nerviosamente hacia el lugar donde un retrato una vez colgaba, los ojos de la señorita Marple se agudizaron. El retrato se había ido durante días, pero su ausencia decía mucho. Su esposa, su sonrisa congelada, sus dedos se apretaron debajo de su falda. No dijo nada. Lady Hawthorne se quedó demasiado quieta, el tipo de quietud que parecía que estaba reteniendo algo. Y luego estaba la viuda, con los brazos doblados con fuerza, sus ojos parpadeaban con algo más que curiosidad, tal vez. La señorita Marple no sabía que no confiar solo en las palabras, era en las manos, el silencio, los cambios sutiles que contaban la historia real. La sala se volvió más fría cuando la voluntad forjada pasó de un conjunto de manos temblorosas a otra. Cada persona que busca cualquier defecto, cualquier señal que demostraría sus sospechas correctas, pero la señorita Marple ya estaba por delante de ellos. Ella se inclinó, sus fosas nasales se encendieron muy ligeramente, y allí estaba el débil e inconfundible aroma de humo. No es el olor acre de un fuego reciente, sino el rastro persistente de algo más viejo. El aroma se aferró a los bordes del papel, un susurro de algo quemado. Pasó sus dedos ligeramente sobre el documento, el toque tan sutil que habría pasado desapercibido para alguien más, pero no ella. Ella sabía la verdad. Este olor no pertenecía al hogar de la biblioteca, sino al retrato, el destruido en un acto de sabotaje deliberado, donde la verdadera voluntad se había ocultado todo el tiempo. Alguien lo había quemado, y la señorita Marple sabía exactamente quién. No dijo nada, doblando sus manos y reanudando sus tejidos, su mente ya desentrañando la verdad, tirando de los delicados hilos hasta que todo pronto se pusiera al descubierto. La verdad vendría, y ella sería la que la presentara. Cuando la señorita Marple se levantó y salió de la habitación, una sonrisa tranquila tiró de sus labios. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban en su lugar, cada una deslizándose sin esfuerzo hacia la siguiente. La falsificación, el fuego, la voluntad desaparecida, todo llevó a una persona, y ella sabía exactamente quién era esa persona. Ella tenía la respuesta, y todo lo que quedaba era desenredar el nudo final. La familia pronto aprendería la devastadora verdad, y la señorita Marple estaba lista para tirar del hilo que traería sus mentiras desmoronadas al suelo. La señorita Marple se sentó en la habitación con poca luz, su tejido casi olvidado en sus manos cuando el aire se volvió lleno de peso con el peso de sus palabras. El fuerte silencio que se había asentado sobre el espacio parecía casi sofocante, como si la verdad, demasiado tiempo mantenida en las sombras, finalmente se abriera paso hacia la superficie. Robert, que se había inclinado hacia atrás en su silla, de repente cambió incómodamente, su mirada se movía hacia Lady Hawthorne, cuya expresión apenas había vacilado, pero sus ojos traicionaron algo mucho más profundo que la calma que proyectó. La voz de la señorita Marple, suave pero afilada, cortó a través de la tensión. Es el retrato, ya ves, comenzó, su tono tan sereno que podría haber engañado a cualquiera para que pensara que esta era solo otra tarde tranquila del pueblo. Pero aquellos que conocían a la señorita Marple,
Aquellos que la habían visto desentrañar innumerables misterios, entendían que esto estaba lejos de ser común. Lo que Sir Bernard dejó atrás no fue solo un legado de riqueza y tierra, continuó la señorita Marple, su voz estable. No, Robert, lo que Sir Bernard dejó atrás era un secreto tan antiguo, tan enredado en mentiras, que le tomó a toda una familia mantenerlo oculto, y el retrato nunca fue solo una pintura. Los labios de Robert se separaron, como si intentara encontrar las palabras para contrarrestarla, pero la señorita Marple levantó una mano, silenciándolo antes de que pudiera hablar. El retrato, mi querido chico, dijo, su voz seguía siendo un susurro, pero pesado de significado. Era un guardián de secretos, tenía más que solo la semejanza de tu padre, se ocultaba una verdad, una confesión que no podía ver la luz del día. Sus ojos se movieron sobre la habitación, descansando brevemente sobre Lady Hawthorne, cuyas manos ahora temblaban muy ligeramente en su regazo. Verá, continuó la señorita Marple, inclinándose ligeramente hacia adelante. Había más que una sola voluntad oculta dentro de ese cuadro. Había una carta de confesión, escrita por el propio Sir Bernard, una confesión que destrozaría todo lo que ha construido su vida, Robert, una carta que contó de un asunto, un niño nacido de él, largo antes de que alguna vez fuera considerado el heredero con el nombre de Hawthorne. Las palabras colgaban en el aire como una niebla, gruesas e impenetrables. La cara de Robert, una vez segura, ahora palidecía. Su boca se abrió y cerró como si las palabras se negaran a abandonar su garganta. Pero fue Lady Hawthorne quien reaccionó primero, su comportamiento compuesto vacilando solo por un latido. Sus ojos fríos como el hielo momentos antes, ahora brillaban con algo mucho más peligroso: miedo. La mirada de la señorita Marple permaneció inquebrantable mientras la encaraba. El asunto, la hija oculta, la verdadera paternidad de Lady Hawthorne. Todo estaba en esa carta, dijo, su voz gentil pero cortando la tensión como una cuchilla. No se puede permitir que surgiera, no sin destruir el tejido mismo de esta familia. Y así, la única solución al parecer fue el fuego. Ella dejó que las palabras se hundieran. Su mirada ahora volvió a Robert, cuyos nudillos se habían vuelto blancos mientras se apretaba los puños. El incendio, ya verá, no fue un accidente, no fue una desgracia descuidada, agregó. Fue deliberado, un intento final de borrar el pasado, destruir lo que nunca se le podría permitir ver la luz del día. Pero como siempre, la señorita Marple sabía, la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, no puede quedarse oculta para siempre. El aliento de Robert llegó en jadeos poco profundos. Su confusión se transformó en algo más oscuro, algo más peligroso. Se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. ¿Estás diciendo, no soy el verdadero heredero?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero sus palabras eran firmes. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió ella, su voz ahora tranquila, pero llena del peso de una verdad que durante mucho tiempo le había sido mantenida oculta. La hija, la que estaba escondida, fue la primogénita de tu padre. Ella fue la verdadera heredera, no tú. Tu nacimiento, tan desafortunado como es para ti, fue construido sobre una mentira. La habitación parecía reducirse en tamaño cuando la gravedad de sus palabras comenzó a hundirse. La mente de Robert se aceleró, luchando por comprender la magnitud de la traición que ahora enfrentaba. Sus ojos se movieron hacia Lady Hawthorne, cuyos labios fueron presionados en una delgada línea. Su fachada de control se deslizó cada vez más con cada segundo que pasaba. Los ojos de la señorita Marple se estrecharon mientras continuaba. Y eso, Lady Hawthorne, dijo suavemente, su voz como un martillo de terciopelo, es donde se encuentra tu miedo.
porque nunca fue solo sobre Robert, o el patrimonio, o el dinero. No, fue sobre ti. Has vivido tu vida con un secreto que no solo define quién eres, sino de quién son tus hijos. Tu misma existencia se construye sobre una base de mentiras, mentiras ahora, que ahora están en secreto con el peso de la verdad. La compostura de Lady Hawthorne se agrietó, y por un momento, parecía más mayor, más cansada que la señorita Marple la había visto. Sus manos, una vez estables, ahora se sacudían ligeramente, traicionando los años de miedo y vergüenza ocultos que le habían pesado mucho. La señorita Marple se recostó, su tejido de punto todavía en su regazo, las agujas haciendo clic suavemente mientras hablaba nuevamente. La verdad, no siempre es una cosa fea, Robert, pero rara vez es amable, y la tragedia de todo este asunto no es que la verdad sea monstruosa, sino que nunca se permitió ser conocida en absoluto. Miró alrededor de la habitación, como si viera las sombras del pasado permanecer en las esquinas. Familias como los Hawthorns no están a cargo de las fuerzas externas, no por enemigos o extraños, sino por su propio silencio, por los secretos que pasan de generación en generación, hasta que las paredes se vuelven tan gruesas que ya no pueden ver o escuchar la verdad que está justo delante de ellos. La señorita Marple hizo una pausa, su voz bajando, llena de una comprensión tranquila. El miedo, ya ves, es la herencia más antigua en familias como esta. Se transmite como una reliquia, de padre a hijo, hasta que se convierte en parte de su propio ser. Miedo a perder todo, miedo a la verdad, miedo a lo que podría descubrir si el pasado alguna vez se permite respirar. Y es ese miedo, más que cualquier otra cosa, que destruye a las familias. Las manos de Robert ahora estaban temblando, su confusión dando paso a una comprensión profunda y roja. ¿Qué me pasará?, preguntó, su voz cruda. ¿Qué pasa ahora? La respuesta de la señorita Marple fue tan tranquila como siempre, pero llevó el peso de 1000 cosas no dichas. La ley tomará su curso, dijo suavemente, pero la justicia, Robert, nunca se sirve realmente en una sala del tribunal. La verdadera justicia proviene de comprender por qué las personas hacen lo que hacen, comprender por qué el miedo, el orgullo y la vergüenza pueden llevarlos a hacer cosas terribles. Ella dobló su tejido cuidadosamente, y lo colocó en su regazo, como si simbolizara el cierre de la historia que se había contado. El castigo, dijo, no está en el veredicto, fue en los años de sufrimiento silencioso, de soportar una carga que nunca fue destinada a ser llevada. Se puso de pie, sus ojos descansaban brevemente sobre Lady Hawthorne, cuya cara ahora se había agotado de todo color. Nadie escapa de la verdad, murmuró la señorita Marple, no por mucho tiempo. Mientras caminaba hacia la puerta, el sol de la tarde arrojó largas sombras en el piso, pero la señorita Marple no miró hacia atrás. El pueblo continuaría, la vida volvería a su ritmo pacífico, pero la señorita Marple sabía, como siempre lo hacía, que algunas verdades permanecerían mucho después de que la gente se hubiera olvidado, y en eso, tal vez la única verdadera justicia, la gracia y la compostura de Lady Hawthorne, habían sido durante mucho tiempo la envidia de los que la rodeaban, una encarnación de una mujer nacida en un mundo de secretos y encubierta en mentiras. Cada paso que daba, cada sonrisa que compartía, fue dictada no por sus propios deseos, sino por el peso tácito de lo que tenía que permanecer enterrado. La señorita Marple, sentada en la esquina sombra de la habitación, sus agujas de tejer en las manos, no podía tolerar el engaño, pero lo entendió demasiado bien. Lo había visto antes a los ojos de aquellos que vivían sus vidas sofocadas por el miedo a perder todo. Y eso, pensó la señorita Marple, era donde realmente comenzó la justicia, no en las leyes que gobernaban,
sino en la tranquilidad de la realización del precio que uno pagó por toda una vida de silencio. Lady Hawthorne había sabido, en el fondo, que las paredes de su amada casa, su santuario, su fortaleza, habían sido cómplices en la gran mentira. Sin embargo, cuando surgió la verdad, cuando la casa misma se convirtió en el instrumento de su desmoronamiento, fue una traición que se hacía eco mucho más allá de los límites de esta sola familia, porque en pueblos como este, los secretos no se olvidan fácilmente. El nombre de Hawthorne ahora se convertiría en parte de la herencia de la aldea, entretejida en el tejido de historias susurradas, que se pasan de una generación a la siguiente. El antiguo jardinero hablaría de ello a los jóvenes aprendices, la esposa del vicario lo murmuraría a las damas que arreglaban las flores. La verdad, una vez poderosa, se convertiría en un simple susurro en la brisa, una nota al pie en los registros de la iglesia, escondida junto a un matrimonio que nunca debería haber sido, y un niño que nunca debería haber nacido. Se distorsionaría, se reimaginaría en las sombras de los salones, hasta que la verdad misma se convirtiera en un hilo olvidado en una historia más grande y más tentadora. Y sin embargo, la señorita Marple sabía que la casa, las paredes que lo habían presenciado todo, nunca olvidaría. Las casas antiguas, pensó, son los mejores oyentes, se aferran a cada argumento, cada palabra a medias, cada pasaje de medianoche, el crujido de una puerta que se abrió demasiado en silencio, el susurro de las letras escondidas en cajones secretos. En pueblos como este, cada rincón de la casa parecía susurrar sus secretos, y cada habitación era parte del tapiz de la vida, bodas, funerales, escándalos y silencios, cada uno agregando su propio hilo al rico e intrincado diseño de la naturaleza humana. Cuando se reanudó el tejido de la señorita Marple, sus dedos deslizándose a través de la lana con un movimiento suave y rítmico, no pudo evitar murmurar para sí misma sobre otro retrato, uno escondido, cubierto de tela y almacenado en el ático, mucho antes de que el escándalo hubiera comenzado. La ama de llaves lo había mencionado una vez, sin preocuparse, pero la señorita Marple, siempre atenta, sabía mejor. En casas como Hawthorne Hall, nada es realmente olvidado. Cada retrato, reflexionó, contiene dos caras, una que se muestra, y otra que se esconde. Si el retrato en el ático había sido ocultado, no fue porque no tenía importancia, sino porque alguien temía lo que podría revelar. La casa, a su manera tranquila, siempre había sabido la verdad. Algunos misterios, pensó la señorita Marple, no estaban destinados a ser resueltos de inmediato, esperaron, pacientes y aún así, hasta que el momento era el adecuado, y cuando el sol comenzó a caer debajo del horizonte, lanzando largas sombras sobre la tierra, la señorita Marple colocó su tejido cuidadosamente en su canasta. La historia de los Hawthorne puede haber llegado a su fin, pero el tapiz continuaría creciendo. Por cada misterio, sin importar cuán enredado, era simplemente otro hilo en el interminable tejido de las emociones humanas, rencor, miedo, amor, locura, orgullo y anhelo. Y en un pueblo como este, siempre había otra historia esperando justo debajo de la superficie, esperando en silencio a que se descubriera su turno. Con una leve sonrisa, la señorita Marple se puso de pie, su paso tan ligero como sus pensamientos, y se dirigió a casa, sabiendo que sus agujas pronto volverían a estar en sus manos, desentrañando otra historia. Los misterios del mundo nunca dejarían de llamarla. A medida que los últimos hilos de este cuento inquietante se unieron a sí mismos, una realización tranquila se estableció. Algunos misterios trascienden el mero crimen. Debajo de cada escándalo, cada muerte repentina, y cada intento desesperado de ocultamiento, se encuentra algo mucho más humano. En el caso de la familia Hawthorne, no fue la sed de poder o odio lo que alimentó la tragedia, sino el agarre paralizante del miedo.
el miedo a la exposición, de ver todo lo que habían construido desmoronarse, no solo riqueza, sino su propia identidad. La señorita Marple, en su sabiduría infinita, entendió bien esta verdad. Para ella, los rompecabezas más intrincados no se resolvían solo con evidencia. No fueron las huellas digitales, o las baratijas fuera de lugar las que revelaron el corazón de un misterio. Fue el parpadeo de una conciencia culpable reflejada en un gesto nervioso, el temblor revelador de una mano que pasó el té demasiado rápido, o el silencio prolongado que gritó más fuerte que cualquier confesión. En este pueblo, como en muchos otros, la historia no vive únicamente en discos polvorientos y documentos formales. Prospera en los susurros suaves y secretos, que persisten entre las grietas de la vida cotidiana, en las paredes de los hogares que han presenciado generaciones de historias. Incluso las paredes, la señorita Marple sabía, llevaban el peso de la verdad, esperando pacientemente a que alguien como ella retire el velo y revele lo que siempre estuvo oculto a la vista. Pero como cada misterio deja su huella, también invita a una pregunta final e inquietante: si descubres una verdad tan profundamente enredada con el legado de tu familia, tan peligrosa en sus consecuencias, ¿la protegerías con tu vida, enterrándola profundamente para protegerla del mundo, o permitirías que salga a la superficie, sabiendo que algunos secretos ya no pueden permanecer bloqueados? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en los zapatos de Lady Hawthorne, atrapado entre el deseo de proteger tu nombre y el poderoso peso de la verdad? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre este inquietante dilema. ¿Crees que cada retrato familiar esconde un secreto, o es simplemente una cuestión de trágica desgracia? Deja tus teorías abajo, y si disfrutas resolviendo este misterio junto a mí, asegúrate de suscribirte para más historias como esta. Comparte esto con tus amigos y compañeros entusiastas del misterio, porque el próximo caso que desentrañamos podría depender de los detalles más pequeños y pasados por alto. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente alerta y recuerda siempre, sin importar la edad de la casa, cuán tranquilo sea el pueblo, cuán inocente sea la sonrisa, siempre hay otro misterio esperando ser descubierto.